Muy bien, chicos, vamos a comenzar ahora con la clase de neurología, un nuevo segmento para poder revisar las preguntas y los tópicos más preguntados en este curso, ¿no? Me presento, yo soy el doctor Torres Humanidad Ante Raúl, docente exclusivo de la Academia Galeno Medic. Vamos a revisar tres tópicos muy preguntados, que son muy rentables para su examen en esta primera parte. Vamos a llevarlo en diferentes clases. Lo importante de esto es que quiero que ustedes se enfoquen mucho en lo que es la forma de responder cada una de las preguntas. Neurología se caracteriza porque siempre lleva bastante base, bastante fisiología. Pero más importante que eso incluso es saber cómo poder afrontar cada una de las preguntas en aras de que el examen del ENAM se está poniendo un poco más rígido en la forma de preguntar. Es por ello que vamos a comenzar ahora viendo uno de los temas más preguntados del curso de neurología. El tema que vamos a ver ahora es enfermedad cerebrovascular. Vamos a comenzar su definición primero, enfocándolo desde dos puntos importantes: punto de vista fisiológico, punto de vista anatómico y punto de vista clínico. Vamos a empezar con ese tema. ¿Qué es la enfermedad cerebrovascular? La enfermedad cerebrovascular se va a definir como un evento clínico producto del bajo flujo sanguíneo, el cual es provocado por un ictus. Entonces, ¿qué cosa es un ictus? Es lo primero que tienes que preguntar. Un ictus, chicos, un ictus se define como un evento agudo de focalización no convulsiva. Evento agudo de focalización no convulsiva. Tómalo siempre como que un ictus es lo mismo o es congruente con una angina. ¿Recuerdas qué cosa era una angina? Si no, es un evento clínico, producto de un dolor precordial. Pero esa angina, ese concepto de angina, también se puede aplicar a lo que es a nivel del sistema nervioso. Entonces empezamos a decir de que para que ocurra un evento cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular o ataque cerebrovascular, tiene que ocurrir un ictus. Y el ictus se define como el evento de déficit por un bajo aporte sanguíneo. Entonces, para que nosotros podamos llegar a la enfermedad cerebrovascular, necesitamos primero identificar qué cosa causa que no llegue sangre al cerebro. Eso es lo que tenemos que definir. Por lo tanto, epidemiológicamente, la tasa de incidencias es incluso de 130 pacientes por cada 100.000 habitantes al año, cuya prevalencia de SB es de 2.2 en la población general, el 2.2% en la población general. Eso es un punto alarmante, porque vamos a ver de que las causas que provocan un ictus o un ataque cerebrovascular afín va a estar relacionado mucho a las comorbilidades, problemas cardiovasculares como cuadros hipertensivos o en este caso la formación de cardioémbolos. A su vez va a estar relacionado con otro tipo de patologías, como en este caso rupturas de aneurismas. En este caso hablamos de qué cosa: situaciones congénitas. Tú tienes que quedarte con la idea de que un ictus evoluciona. ¿En qué cosa? En un SB. Esta es la tercera causa de muerte a nivel del mundo. La segunda causa, a nivel mundo, obviamente, es el infarto o el cáncer. Esto normalmente se presenta comúnmente en las personas mayores de los 60 años. Esto representa entre el 10 al 20% del total. Epidemiológicamente hablando, decimos que es un problema de salud pública. Dato importante: el SB está relacionado de una manera crónica y de una manera aguda a dos eventos importantes. ¿Cuáles son? De una manera crónica está relacionado principalmente por el ictus. ¿Por qué? Porque no es un evento que se produce de una manera instantánea, sino que tiene que haber un evento que progresivamente lo puede desencadenar. Y de una manera aguda, ¿qué cosa me puede provocar un SB? Un traumatismo encefalocraneano, que lo vamos a ver ahora, que dentro de una de las 4 causas importantes de SB está la hemorragia cerebral o intraparenquimatosa, que es muy importante que lo desencadene. Estos dos eventos generan una caída de flujo sanguíneo. Esta caída de flujos sanguíneos genera el ictus, pues está relacionado con ese. Dentro de los factores de riesgo, es importante mencionar, están los factores cardioembólicos. Esto es importante recordar, porque un émbolo que se forma a nivel de la aurícula izquierda, producto de una fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes que existe a nivel del corazón, dispara uno de esos émbolos que pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, concomitantemente pasa a la aorta. De esta aorta, anatómicamente asciende a través de las carótidas y va a llegar al llamado polígono de Willis. Y este polígono de Willis lo lleva a que pueda, en pocas palabras, incrustarse o atascarse así, de una manera simple, dentro de las diferentes arterias que las componen. Entonces la pregunta del millón es: ¿cuáles son las arterias que componen lo que vendría a ser el polígono de Willis? Entonces tú tienes que recordar primero las llamadas arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales confluyen o se unen formando una arteria importantísima conocida como la arteria basilar.
¿Y por qué es importante la arteria basilar? La arteria basilar es importante porque va a estar en relación ¿de quién? De la protuberancia, pregunta de Nan. Esto irriga la protuberancia. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque la protuberancia, chicos, es importante porque permite la salida o el nacimiento de diferentes tipos de nervios o pares craneales, como en este caso es el quinto par craneal, el quinto, el sexto y el séptimo. Algo importante también saber de que esta arteria basilar va a tener dos tipos de arterias importantes, la llamada AICA, arteria cerebelosa anteroinferior. Lo remarcamos acá. En este caso sería la arteria cerebelosa anteroinferior, conocida como AICA. ¿Esta AICA para qué me sirve? Esa es la pregunta que te van a decir. Esta AICA está relacionado con la irrigación del cerebelo, específicamente el tono, regula el tono. Por lo tanto, está relacionado con el paleocerebelo. Por eso es importante. Entonces, tú piensas en un paciente que viene con clínica de ataxia, con una clínica que no, o un paciente que viene con la clínica de no poder en este caso levantar el brazo, entonces tú tienes que pensar que probablemente esté dañado el tono del muscular. Y el tono muscular está regulado ¿por quién? Por el paleocerebelo. Por lo tanto, puedes incluso pensar que la arteria cerebelosa anterior pudo estar relacionado con este cuadro. Seguimos. Otra de las ramas importantes, en este caso se conoce como la llamada pica, pero la pica es rama directamente de las arterias vertebrales. ¿Cómo se llama esa arteria pica? Es la arteria cerebelosa posterior. Esto se conoce como la llamada pica, arteria cerebelosa posterior, rama de las arterias vertebrales. ¿Y por qué es importante, chicos? Esta arteria es importante porque irriga parte del bulbo. Recuerda que el bulbo es vital, es importante porque por ahí, ¿qué pasa? El haz piramidal. ¿Y también quién asciende por ahí? Las vías, en este caso, las vías espinotalámicos laterales. Es importante, muy importante. En este caso, la pica tiene otra función importante que irriga parte de quién? Del cerebelo. ¿Quién? Específicamente, ¿quién? El arquicerebelo. ¿Y por qué irriga el arquicerebelo? Porque está relacionado con los cuadros de ataxia, porque el arquicerebelo regula el equilibrio. Por lo tanto, paciente que presenta la marcha del ebrio o atáxico, piensas en que puede haber una isquemia a nivel de dónde? Del bulbo. Importante recordar. Algo más importante, la pica, o también conocida como arteria cerebelosa posterior inferior, tiene otra función importante, que su lesión genera la llamada dismetría. Y esta dismetría tiene una función importante porque te genera el temblor intencional. Pregunta de Nan, temblor intencional. ¿Y por qué genera temblor intencional? Fácil, porque está relacionado con el neocerebelo, que ve con la coordinación. Neocerebelo, coordinación. En pocas palabras, me está diciendo que un daño a nivel o una obstrucción a nivel de la arteria cerebelosa posterior inferior me daña el arquicerebelo y el neocerebelo, correcto. Por lo tanto, clínicamente, ¿cómo lo vas a ver? Uno, dismetría y ataxia. Ahí está explicado fisioanatómicamente cómo se está generando los cuadros. Clínicamente se ve un cuadro de SB. Ahí se ve cómo se ven cuadros de SB. Seguimos. La basilar tiene otra arteria importante conocida como la arteria cerebelosa superior. Esta arteria cerebelosa superior, tal y como podemos observarla acá, tiene una función importante. ¿Cuál es la función importante de la arteria cerebelosa superior? Irriga parte del cerebelo y mesencéfalo. ¿Y eso es importante? Por supuesto que es importante, porque esta arteria, al irrigar parte del mesencéfalo, también irriga ¿qué cosa? Lo que es la salida o el origen del tercer par craneal. ¿Qué más? El ojo unígero. ¿Qué más? El núcleo rojo. ¿Qué más? La vía o el pie de pedúnculo que se encarga de qué cosa? Permitir o regular el paso de la vía piramidal. Por lo tanto, tiene función también motora, por supuesto. Te daña el núcleo de Edinger-Westphal, que es el origen parasimpático del tercer par craneal. Por lo tanto, ¿qué cosa va a generar? Clínicamente genera miosis. Entonces el paciente puede quedarse con midriasis. Pregunta de Nan. ¿Ves cómo toda la clínica se relaciona? Neurología se relaciona mucho con la anatomía. Vemos ese punto. Seguimos. Ascendemos y vemos que la basilar va a dar origen a dos arterias interesantes. La cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior va a tener una ramita que se va a juntar o se va a unir directamente ¿con quién? Con la arteria cerebral media. Entonces, ¿cómo se llama esa arteria? La comunicante posterior. Ahí está, pues. Y esta cerebral media que está con la comunicante posterior se va a unir ¿con quién? Con la arteria cerebral anterior. Y esta arteria cerebral anterior se comunica con la otra arteria cerebral anterior, ¿con qué? Con la arteria comunicante anterior. Ahí está armado, chicos,
tu polígono de Willis. Eso es importante, recontra importante. De todas estas, yo quiero que tú te enfoques en la arteria, en la llamada arteria cerebral media. ¿Por qué la arteria cerebral media? Porque la arteria cerebral media tiene tres subunidades, la M1, la M2 y la M3. Chicos, de las tres, facilito. La 3 está arriba, la 2 está en el medio, la 1 está dentro. Nunca te olvides esa mnemotemia. Repito, la 3 está arriba, la 2 está en el medio, la 1 está dentro. ¿Cómo es eso? Que la 3 está en la corteza, irriga la corteza cerebral. La 2 irriga el valle de Silvio, así se llama, valle de Silvio. Y por último, la 1 está dentro, porque irriga ¿qué cosa? ¿Qué cosa está dentro? Los ganglios basales, pues chicos, los ganglios basales. Y acá hay algo interesante, sí, porque de la M1, chicos, que es la parte interna, como te digo, la 1 está dentro, nacen lo que vendría a ser las llamadas ramas lentículo-estriadas. De estas ramas lentículo-estriadas, chicos, nace lo que vendría a ser ¿qué cosa? El aneurisma de Charcot-Bouchard. Quédate con este concepto, porque el aneurisma de Charcot-Bouchard tiene una importancia clínica, ya que se relaciona mucho con SB. Este aneurisma genera mucho hemorragia intracerebral. Lógico, pues, porque está dentro de dónde? Está en la parte de la rama más profunda. ¿De quién? De la arteria cerebral media. Eso es importante recordarlo. Y observen muy bien cómo se relaciona todo clínicamente, ¿no? Cómo se relaciona clínicamente. Si a ti te preguntan, ¿y quién irriga más el mesencéfalo? Para que quede claro, quien irriga más el mesencéfalo es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior es la que irriga más perdón acá, irriga más al mesencéfalo. Entonces, fisiopatológicamente decimos nosotros que una isquemia, que es un bajo flujo de sangre al cerebro, ¿qué cosa va a provocar? Por la sangre se transmiten los nutrientes, por la sangre se transmite la glucosa, ya no tienes glucosa, se cae. Por lo tanto, ¿qué cosa va a pasar a nivel cerebral? Va a empezar a ocurrir una despolarización. ¿Para qué? Para mandar señales al corazón y que pueda bombear más sangre. Lógico, no está llegando. Si no llega la sangre, hay que hacer que el corazón bombee más sangre. ¿Quién es el centro regulador de los latidos cardíacos? El bulbo, o conocido como médula oblongada. Ese es el punto importante donde se va a regular las funciones cardíacas. Por lo tanto, esa despolarización libera neurotransmisores excitadores definitivamente. ¿Qué cosa? Glutamato aspartato. Recuerda que la vía de glutamato tiene tres tipos de receptores, NMDA, AMPA y kainato, los cuales permiten el ingreso y regulan el ingreso, mejor dicho, de sodio. Te pregunto, el sodio es despolarizante. Por eso está la explicación fisiopatológica. Repito de nuevo, el glutamato tiene tres tipos de receptores, el llamado NMDA, el AMPA y el kainato. Los tres, chicos, permiten el ingreso de ¿qué cosa? Del sodio. Permiten ingreso de sodio. Seguimos. Aparte de eso, no solamente sodio, también te permite el ingreso de calcio. Por ende, el calcio citoplasmático aumenta. Y tú me dirás, ¿eso es importante? Por supuesto que es importante, chicos, porque el calcio, ¿qué cosa hacía? A nivel de la neurona presináptica, rompe la vesícula presináptica, o mejor dicho, ya, libera los neurotransmisores. Y una vez que liberan los neurotransmisores, salen a través de la hendidura presináptica al espacio sináptico que actúan directamente sobre sus receptores postsinápticos. Pero ¿qué cosa sucede? Sucede algo importante, que en este proceso, como no tengo ATP, el cerebro necesita energía. Por lo tanto, la reserva de glucosa que tiene ahí va a empezar a generar una llamada glucólisis anaerobia. Y esta glucólisis anaerobia libera una gran cantidad de piruvato. Este piruvato va a convertirse en lactato. Y ahí está el ácido láctico. ¿Qué genera qué tipo? ¿Qué genera qué cosa? Acidosis, mejor dicho. Esta acidosis va a dañar ¿a quién? A las células gliales. Estas células gliales, chicos, ¿qué cosas eran? Eran las células de soporte para el sistema nervioso. Hablamos de los oligodendrocitos, de los astrocitos, de las células de la glía, todo eso. Están dañados. Te pregunto, ¿esta lesión glial es algo reversible o irreversible? Chicos, las neuronas no se regeneran. Por lo tanto, ¿qué cosa pasa? Lamentablemente genera una lesión o muerte irreversible. Por ende, los pacientes con SB quedan con secuelas, chicos, por la alta liberación también de radicales libres que va en relación concomitante con la producción excesiva de ácido láctico. La acidez genera este tipo de cuadros, muerte celular a nivel de las neuronas. Por lo tanto, tomográficamente, tú vas a observarlo como la llamada zona de penumbra.
que esa zona en la cual existen dos zonas, zona necrótica y la zona de penumbra. La zona de penumbra, chicos, es la zona que se encuentra alrededor de la zona donde se ha producido la necrosis. Esta zona de penumbra, chicos, es la zona en la cual se puede recuperar, pero la zona del centro ya no se puede recuperar porque son células muertas, son células necrosadas. Por lo tanto, la zona de penumbra que se encuentra alrededor aún puede recuperarse. Recordemos muy bien que quizá a nivel de la masa encefálica se genera una angiogénesis. Esta angiogénesis favorece bastante al nuevo flujo de sangre para que el cerebro no pierda nutrientes. Como decir, si la parte del hemisferio frontal no recibe sangre, no quiere decir que no vas a recibir nunca. No, 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 no. Empiezo a generar nuevos vasos. Empieza a haber una angiogénesis, al menos imperfecta, pero de esa manera generan colaterales para que puedan llegar a esa zona de penumbra y puedan regenerar y salvar las neuronas que quedan en esta zona. Porque toda esta zona está llena de neuronas que se están isquemizando. Entonces hay que ver clínicamente cómo se va a representar un paciente con SB. Por lo tanto, el ictus, nosotros determinamos dos procesos importantes, uno isquémico y otro hemorrágico. En el caso del isquémico, chicos, hay que determinar las presencias de cuadros o bien focales o globales. Primero, hay que saber cuál es lo más frecuente. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué es más frecuente? ¿Que sea algo isquémico o sea algo hemorrágico? El isquémico representa el 85% de los casos y el hemorrágico solo un 15%. Por lo tanto, es más común de que exista una zona del cerebro que no reciba sangre producto de ¿qué? De una trombosis, de un émbolo, de una ruptura específicamente. Entonces, existen dos tipos de isquemia, focal y global. La focal, ahí aparece el llamado TIA, que seguramente te han explicado, conocido como el ataque isquémico transitorio, el cual tiene una clínica intermitente, una clínica, mejor dicho, transitoria, porque solamente la clínica empieza a mejorar a partir de la hora. En la primera hora ya está mejorando, pero a las 24 horas, chicos, a las 24 horas resuelve, facilito. Característica de este TIA, que este TIA está asociado a cuadros aterotrombóticos, embólicos, lacunares, que vamos a ver un poquito más adelante mejor. En el segundo cuadro de una lesión que sea focal, o sea, en un solo hemisferio, tenemos los infartos cerebrales. Chicos, un infarto cerebral se produce porque hay necrosis, porque en este caso hay necrosis. ¿Cuáles son las pruebas para determinar la presencia de esto? Es la tomografía y la resonancia. No hay pierde. Tomografía, más de 48 horas. Resonancia, antes de las 48 horas. Palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Sin contraste. Chicos, recuerda muy bien que estás ante un cuadro de una probable ruptura, de un cuadro de isquemia. Tú no puedes echarle contraste, una sustancia contrastada, ante un evento en el cual no hay flujo de sangre o hay una presencia de sangrado. Tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? No es por pedir las pruebas. En este caso, tú estás considerando un probable caso de una isquemia, o sea que no está llegando la sangre. Lo ideal es solamente tomarle sin contraste. Estamos quedando, ¿ya? En el cual se va a encontrar qué cosa, por ejemplo, se puede encontrar ahí. En el caso de la tomografía, vas a encontrar un signo muy patognomónico, conocido como el signo de la cuerda densa, signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Arteria cerebral media hiperdensa. Esto, o conocido, que seguramente lo han escuchado, como el signo de la cuerda. Claro, en el cual, ¿qué cosa sucede? La arteria cerebral media, chicos, ¿qué cosa pasaba? Se vasodilata. ¿Por qué se vasodilata, chicos? Te expliqué. Porque tenía tres ramas. La M1, M2, M3. Repito, la M3 se encuentra afuera, la M2 está en el medio, la M1 se encuentra adentro. Y de la M1, recuerda que eran las que tenían las ramas lentículo-estriadas, las cuales daban irrigación a los ganglios basales. Por lo tanto, como esa zona es profunda y necesitamos esa zona porque forma parte de qué? Forma parte de la vía piramidal y la vía sensitivo-sensorial, chicos, área 4 y área 321. Por lo tanto, la arteria cerebral media es la que da más irrigación a esta zona. Es muy importante que llegue sangre ahí. Por lo tanto, esta arteria se vasodilata. La explicación fisiológica, cómo se relaciona con la clínica, así se estudia en este caso en neurología. En el caso de lo global, en el caso de global es porque afecta ¿qué cosa? Dos zonas, dos hemisferios. Por lo tanto, también está ubicado en las regiones que interconectan circunvoluciones. No olvides, por ejemplo, la zona del área de Broca, la zona del área de Wernicke, por ejemplo, la zona del área occipital que tiene que ver con la visión. Es importante también recordar que existen zonas que permiten asociar o zonas de asociación. Estas zonas de asociación son importantes porque permiten ¿qué cosa? Permiten de que podamos realizar
en este caso, pensamientos o actividades muchísimo más complejas, porque forman parte de qué cosa? De las llamadas áreas de asociación, que llevan la información a un plano más elevado, como por ejemplo el lenguaje y el entendimiento. ¿Ya? Es muy importante. ¿Y quién se encuentra acá? Acá encontramos, chicos, el fascículo uncinado. El fascículo uncinado, por ejemplo, une el área de Wernicke con el área de Broca. Área 44, área 44 con el área 22, ¿no? Importante. Entonces está muy relacionado. Siguiente punto. Esto está asociado para que sea global a cuadros de shock hipovolémico o cardiogénico. Nunca te olvides, ¿ah? Infarto para shock cardiogénico. Hipovolémico, definitivamente los sangrados, ¿no? Pacientes que vengan, por ejemplo, por heridas de armas de fuego, pacientes que vengan por caídas, por traumatismo encefalocraneales. Ahí se encuentra y te genera ese isquémico global. Vamos con el hemorrágico. El hemorrágico se divide en dos, en este caso el llamado parenquimatoso y en el otro caso el ventricular. El parenquimatoso está relacionado con ¿qué? Está relacionado con cuadros de, en este caso, por lugares. Si es lobular, es a nivel del encéfalo. A nivel profundo, puede ser producido por cuadros de hipertensión arterial. A nivel cerebeloso, es lo más grave de todo esto. A nivel ventricular, en el nivel ventricular, por ejemplo, está relacionado con ¿qué cosa? Con malformaciones arteriovenosas. Quiero que observes la imagen de abajo. En esta imagen podemos observar que se encuentra una gran cantidad de sangre a nivel de ¿dónde? A nivel de los ventrículos. También se encuentra relacionado con ¿qué? Con el aneurisma de Charcot-Bouchard. ¿Qué cosa era el aneurisma de Charcot-Bouchard? Es un aneurisma congénito que se produce en el segmento M1 de las ramas lentículo-estriadas ¿de quién? De la arteria cerebral media. Recuerda muy bien que genera ¿qué cosas? Hemorragias de tipo ventriculares, que forman parte de las hemorragias intracerebrales o intraparenquimatosas. Importante. Recuerda muy bien, este aneurisma también se encuentra relacionado con la irrigación de los ganglios basales. Entonces es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Hablemos ahora un poco de lo que vendría a ser la llamada ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio, chicos, como lo mencioné, es una de las preguntas que más vienen en el examen. Pero a veces hay puntos en los cuales no pueden responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es su escala? Tiene escala el ataque isquémico transitorio, también conocido como TIA. Este caso se conoce con la escala ABCD2. En este punto es importante encontrar qué cosa: la edad, la presión, las manifestaciones clínicas, la duración y la presencia de diabetes. Todos estos, ¿para qué nos sirven? Chicos, recuerda, un TIA no es que te pasa un SB a momento, no. Recuerda, el TIA forma parte de los SBs, de los SB focales. Entonces, una pregunta que te puede venir es esta, y te van a decir, ¿un paciente con un ataque isquémico transitorio puede desarrollar SB? Por supuesto que sí. Por ende, tiene un score. El score nos dice de que el riesgo de que desarrolle un proceso de SB a nivel, en este caso, SB isquémico, lo puede hacer en un tiempo aproximado de 90 días, o sea, 3 meses. Ahí está, chicos. ¿Y cuándo? Cuando tiene un score entre 6 a 7. Entonces, mira los factores de riesgo para que una persona desarrolle un SB dentro de 3 meses. ¿Cuál es? La edad, la presión, la presencia de manifestaciones clínicas. ¿Dónde está esto? Esto está presentado en la llamada escala de Cincinnati, que vamos a ver ahora. La duración y la presencia de diabetes. Definitivamente que la diabetes está relacionado con eso. ¿Por qué? Porque la diabetes tiene complicaciones macrovasculares. Dentro de las complicaciones macrovasculares encontramos lo que vendría a ser la formación de las placas ateromatosas. Y eso es importante porque esa formación de placas ateromatosas favorece mucho la formación de ¿qué cosa? SB trombótico. Ah, es importante, ¿no? Importante recordar. Muy bien. Entonces, dentro de las causas, chicos, encontramos que era la aterotrombosis. ¿Qué más? La presencia de los cardioémbolos. Cuidado, cuidado, porque estos son los más grandes. Esto es importante porque los cardioémbolos se producen en vasos grandes. ¿Qué vasos grandes encontramos? Aorta, otro, carótida. Pregunta de Nan, ¿dónde se producen más émbolos? ¿En la carótida o en la aorta? Definitivamente es en la carótida. Cuidado, no te vayas a confundir, no, es en la carótida, donde se disparan más émbolos al cerebro, producto de una formación de ¿qué cosa? De cardioémbolos. Espérate, pero este cuadro es para que te dé TIA, es para que te dé un TIA. Pregunta de Nan. Seguimos. Puede haber un infarto de tipo lacunar. En los infartos lacunares es aquel que se produce cuando el tamaño de esto, obviamente tomográficamente, es menor a 1.5 centímetros. Esto ocurre importante en quién? En los ancianos, porque los ancianos, recuerda muy bien que los ancianitos, desde el punto de vista geriátrico, son personas que son muy propensas a desarrollar cuadros hipertensivos. Y esto está relacionado, ¿por qué? Porque existe una esclerosis de la capa íntima de las arterias, producto de la edad.
producto del depósito a larga data o crónico de, en este caso, de colesterol. Entonces, eso genera qué cosa o puede desencadenar infartos lacunares. Recuerda que el depósito de colesterol no se produce solamente en un tipo de arteria, es en todo en general. Entonces, eso es importante recordar. Algo importante, de causa habitual. Obviamente de causa habitual hay que recordar, por ejemplo, en este caso, el consumo de tabaco y de alcohol. El consumo de tabaco y alcohol está muy relacionado con este tipo de cuadros. Otro tipo de, está muy importantemente relacionado de causa indeterminada. Cuando hablamos de causa indeterminada, chicos, es importante recordar por descarte. ¿Por qué yo pongo por descarte? Porque aquí tú puedes mencionar, por ejemplo, enfermedades como la enfermedad de Takayasu, que es una vasculitis. Es una vasculitis de grande vaso. Seguimos. Otro podría ser el lupus. Claro, el lupus también está relacionado con este tipo de cuadros. Otro, la enfermedad de trombocitosis esencial. También está relacionado. Por lo tanto, decimos un paciente que tiene TIA, paciente que tiene un cuadro de Cincinnati, que te voy a explicar ahora, en el cual es un paciente que presenta un trastorno o un déficit focal, que tiene amaurosis fugaz homolateral, pero que este cuadro revierte o se empieza a resolver en la primera hora y resuelve por completo a las 24 horas. ¿Ya está? Listo. Listo, chicos, continuamos. ¿Y por qué de los dos es importante? Porque esta amaurosis está relacionada por la arteria oftálmica. Recuerda muy bien que la carótida tiene una rama que ya la rama de la arteria oftálmica. Cuando esta se obstruye, genera amaurosis fugaz.